capítulo 11, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, leemos el 17: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién se lo dicen? ¿A quién? A Cristo, a Dios y a su Cristo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cierra tus ojitos, por favor. Olvídate de este mundo. Padre de gloria, Rey soberano, sometemos nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro ser delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú nos hables con el poder, con la autoridad de tu palabra, nos enseñes, nos guíes, nos conduzcas por tu sabiduría, Señor, para vivir tu palabra, para comprender tu palabra, Señor, y hacer la verdad y realidad en nosotros. Rey de reyes, te entregamos toda gloria y todo honor a ti, Señor, porque solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, solo tú eres sabiduría, solo tú eres Dios, solo tú eres conocimiento, Señor, y te damos la gloria como iglesia y como hijos en el nombre tuyo, poderoso, santo, sublime, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a mirar, leímos el versículo, del versículo 15 al 18 fue, no, hasta el 17, pero vamos a concluir el capítulo 11 de lo que es Apocalipsis. Si usted lee el versículo 14 de este capítulo, que pone, dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está hablando aquí? La palabra del Señor nos está llevando como hijos suyos a una etapa que termina aquí. Siempre algo termina, ¿qué ocurre después? Algo empieza. Entonces termina la sexta trompeta de lo que estábamos estudiando, analizando, comprendiendo, y luego empieza la séptima trompeta, que es el reino que se proclama. Hay un reino que proclama alguien. Por eso dice la palabra aquí en el versículo 15, el séptimo ángel, acordémonos que eran 7 ángeles, 7 copas, ¿verdad? ¿Y de qué nos hablaban los ángeles? 7 ángeles nos hablan del poder perfecto de Dios, y entonces nos decía que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nosotros debemos entender algo. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos enseña quién es el Dios de todo y quién es el que gobernará eternamente y para siempre, y con quién terminarán todas las cosas. ¿Entendido? O sea que el libro de Apocalipsis es un aliento, es un refresco. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Porque el libro de Apocalipsis nos habla de eso precisamente, que Jesús tiene el poder sobre las naciones. Muchas personas miran esto
de una forma humana, racional, y que ven, eso es mentira, Él no tiene el poder sobre las naciones. Y muchos sacan el dichoso versículo de que Satanás es el rey de este mundo. Sí, pero ¿quién es el rey de reyes y señor de señores? ¿Quién está por encima de todo? El Señor Jesucristo. O sea que ni aún el mismo infierno, ni Satanás, ni sus principados, ni sus potestades, ni sus huestes de maldad, ni los gobernadores de las tinieblas, ni los demonios tienen ningún poder sin autorización previa de Dios. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Ahora, finalmente, ¿qué habla aquí? De un reino, y es el reino del Señor. Finalmente no hay rey, sino ¿quién? Jesucristo. Y eso es lo que la palabra de Dios al final de los tiempos nos va a mostrar con los hechos, con la vida. Ahora, dice que los 24 ancianos que dieron gracias, ¿por qué? Por la vindicación de la causa de los justos. ¿Qué es? Los justos van a ser van a ser exaltados, van a ser sacados, expuestos como pueblo santo, como pueblo limpio. Pero hay ahora una cosa, este capítulo 11 tiene una conexión con miren el versículo 19, que es lo que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo, en el versículo 19. Entonces dice que los ángeles proclaman de quién es el reino, de Dios y de su Cristo. Por eso toda persona que no acepta a Cristo, ¿a quién está rechazando? Al Padre Celestial. Toda persona que no se somete a Jesucristo, que rechaza su deidad, su sacrificio en la cruz, su sangre, no puede ser justificado, no puede ser redimido, está cerrando las puertas de su vida a la salvación eterna, ¿no? Entonces, aquí hay algo que en este versículo dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. ¿Qué simboliza el arca? El arca del pacto, ¿qué simboliza? La presencia poderosa de Dios. El arca significa el pacto de Dios. Dentro del arca, ¿cuántos se lo han leído? Éxodo. ¿Qué hay dentro del arca? Están el maná que descendió del cielo. Está la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué más hay? Y las tablas, o sea, los mandamientos. Ahora, si usted mira cuando dice que está el maná del cielo, ¿de qué está hablando? De la palabra que jamás perece, porque el maná simboliza la palabra. Pero ojo, ¿qué dice Juan 1 acerca de Jesús? Que Él es el ¿qué? El verbo de vida. Y Jesús dijo: yo soy el pan. Cuando dijo el pan, él no estaba hablando de la comida física, sino Él estaba hablando no del pan actual, sino Él estaba diciendo: el maná que alimentó al pueblo soy yo, el pueblo de Israel. Por eso las personas que no ven a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿por qué es? Porque no se le ha revelado, no han buscado que el Señor se muestre, pero Él estaba, Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Y el maná es un símbolo, porque el que vino y descendió del cielo es Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos de una muerte segura en medio de un desierto que es esta tierra. Ahora, Él dice que Él es el maná, Él es el pan de vida. Ahora, si miramos, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué simboliza eso? Simboliza el pueblo de Israel que va a reverdecer. Simboliza la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero esa resurrección ya fue hecha. Entonces, ¿qué significa eso? La resurrección nuestra. Por eso dice el Señor: yo soy la vid, y vosotros ¿quiénes sois?
Las ramas, pámpanos, que ramas, y que hizo la vara de Aarón, reverdeció y dio flor, creció. O sea, yo estoy injertado, lo que explica el apóstol Pablo ahora, ¿en quién? En Cristo, en la raíz. ¿Quién es Jesucristo? La raíz, la esencia. O sea que yo estoy injertado en Él. Eso es lo que habla. ¿Y por qué están las dos tablas con los 10 mandamientos? ¿Qué simboliza eso? Que la palabra tiene que ser cumplida, que la palabra tiene que ser conocida. Y conocimiento que leímos ahora antes de empezar, Oseas capítulo 4 versículo 1 y 2, Oseas capítulo 4 versículo 6, Oseas capítulo 4 versículo 11, ¿no? Y que aprendimos que la palabra conocimiento, ¿cómo se traduce? ¿Cómo? Como teólogos. Entonces es conocimiento de Dios. Y que si no hay un conocimiento de Dios, nosotros seremos desechados para estar cerca o ser parte del sacerdocio de Dios. Entonces, precisamente aquí habla la palabra del Señor de que nosotros, el pueblo del Señor, los que conocen al Señor, los que buscan al Señor, los que estudian la palabra, los que tienen problemas con la palabra, no les pase como le pasaba a un hombre, que es D.L. Moody. En las universidades y seminarios que daba, siempre hacía una pregunta cuando ya estaba más o menos empezando con la gente. Los primeros meses les decía una pregunta, le decía: póngase en pie o levante la mano todos los que tienen un problema con la Biblia. Y todo el mundo se quedaba en silencio. Y él decía: necesito por favor que si usted pelea con la Biblia o usted tiene problemas con la Biblia, levante su mano. Y a regañadientas empezaban a levantarla. Y él decía: muy bien, ahora bajen la mano. Solo se quedan aquí los que tienen conflicto con la palabra. Los que no tienen, fuera de aquí, no sirven. ¿Cómo? Porque solo el que tiene problemas, pelea con la palabra, es el que la estudia. El que no tiene problemas, yo lo que voy a tener problemas, paso de estudiar, paso de matarme la cabeza. ¿Estamos entendiendo? ¿Ustedes creen que si Dios puso ese sentir en un ser humano y yo llego a la presencia de Dios y me dice: ¿cuáles son tus problemas con la palabra? Y le digo: no, ninguno, nos llevamos de maravilla, ella en la estantería y yo en el mundo, perfecto. ¿Usted cree que el Señor va a decir: wow? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Leíste Oseas 4:6? Me desechaste. ¿Cómo? Todo el que desecha la Biblia, desecha a Dios. Todo el que desecha estudiar la Biblia, está dándole la espalda a Dios. No importa nombre, título, ni realeza. ¿Entendido? Todo el que desecha la Biblia. ¿Por qué leímos y qué analizamos en Oseas 4? ¿Por qué vienen los pecados? ¿Por qué vienen las mentiras? ¿Por qué vienen las locurias? ¿Por qué viene la maldad? Porque no hay conocimiento de Dios. Entre más conocimiento de Dios tú tienes, menos pecas. Porque conoces la verdad y esa verdad te libera de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, el Señor aquí está hablando de un grupo. Y ese grupo, ¿quiénes son? En Apocalipsis 11, una iglesia, un remanente, un rebaño, un grupo. La iglesia, o puede usted llamarlo el Israel espiritual. El Señor está hablando que el reino es de Dios y de su Cristo. Ahora, en estos versículos de la palabra de Dios, miren lo que pone la palabra del Señor. En Hebreos, busquen Hebreos
Ahí al ladito de Apocalipsis está, ¿no? Hebreos capítulo 9, y vamos a leer el versículo 1 al 10. Hebreos 9, y miren lo que pone la palabra. ¿Qué pone? Ahora bien, yo ya estoy leyendo. Ahora bien, aún el primer pacto, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, igual que yo, ahora no podemos hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? Léalo conmigo. Por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8 todos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No se había, o sea, pasado. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no puedan hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta al tal tiempo de reformar las cosas. Escuchen esto. El tabernáculo es una sombra de lo que es el reino de Dios. Escuchen bien. El tabernáculo es una sombra, es una imagen de lo que debe ser cada hijo de Dios. El tabernáculo está compuesto, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, toda vuestra alma, todo vuestro cuerpo sea guardado irreprensible ¿hasta qué? Hasta la venida. Una pregunta: ¿cómo era el templo de Dios? Santo. ¿Por qué los sacerdotes debían ir de blanco? Los sacerdotes que oficiaban los sacrificios en el tabernáculo son un símbolo de nuestra alma, que va y rinde y sacrifica un becerro. Pero ahora nosotros no necesitamos rendir más sacrificios en ese sentido, sino tomar el sacrificio ¿de quién? De la sangre que sí limpia. La sangre la sangre de los becerros limpiaba y quitaba el pecado. Hago una pregunta: ¿sí o no? Solo lo cubrían, pero no lo podían limpiar. Como poner un manto, pero debajo quedaba el pecado. Y por eso el Señor tomó a su Hijo Jesucristo, porque solo se necesitaba un sacrificio humano y no un sacrificio animal. Se necesitaba un sacrificio santo y el hombre no podía ser santo. Entonces por eso Dios toma a su Hijo y el Hijo dice: me doy yo, porque yo soy Dios, me hago carne, seré iguales a ellos, y en condición de carne, entonces seré el sacrificio perfecto, porque seré hombre perfecto y Dios perfecto.
hombre perfecto, sangre perfecta, limpia sin pecado. ¿Dónde va el pecado? ¿Dónde vive, dónde mora el pecado del hombre? En su sangre. ¿De dónde vienen los impulsos? Las rabias, los enojos y que nos ponemos rojos. Sangre, impulso. ¿Y por dónde pasa toda la sangre? Y supuestamente, ¿qué debe hacer el corazón? Purifica, oxigena la sangre, ¿verdad? Pues resulta que por eso la palabra del Señor dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que el Señor está diciendo, tú tienes que mirar que tu corazón cumpla la función. ¿Cuál es la función? Purifícalo, para que todo lo que entre y salga de tu corazón sea puro. ¿Y qué sale del corazón? ¿Qué sale? Tu vida, lo que tú eres. Ahora, muchos sabios, por ejemplo, hay personas que buscan sabios para decir: oh, quiero tener la plenitud de mi vida. Ustedes sabían que uno de los consejos que los sabios dan es: mengua las palabras. Mengua, corta, reduce las palabras. Ustedes no se han encontrado con personas que tú le hablas algo y no paran, y toca para, y van a hablar de un tema, sea del que muertos, te tienen una hora ahí. Cotilleo, 1 hora. Problemas del gobierno, 2 horas. Mujeres, moda, y así. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde sale ese impulso, esa fuerza, eso que no puede detener? Un corazón no rendido, no domado en la presencia del Señor. Un corazón. Ahora, el Señor que pide, dice: derrama tu corazón. Por eso lo único en la Biblia que el Señor pide que derrames es tu corazón. ¿Qué está diciendo? La cera abre una vena y expulsa toda tu sangre en mi presencia cuando ores. ¿Qué es entregar el corazón? ¿Qué es desangrarse en la presencia del Señor? Que todos los impulsos de mi corazón yo los presente delante de Dios y le diga: aquí está este corazón rebelde o temeroso o angustiado o que no te conoce. Y entonces, al entregarlo yo, empiezan los cambios en mi vida. Ya no voy a ser el mismo impulsivo. ¿Por qué? Porque ya voy a ser más consciente. Por eso la palabra de Dios a mí me llena, me fascina, porque todo lo que la palabra del Señor nos enseña, nos transmite. ¿Qué es lo que representa el arca? Santidad, pureza, honestidad, limpieza, entrega. Las tablas, las tablas de los mandamientos, consagración, estudio, conocimiento. La vara de Aarón, que representa, sabes de dónde eres, sabes tu raíz, sabes quién es tu esencia, ¿la sabes? El maná, ya has comido a Cristo, ya se te ha revelado que eres parte de un cuerpo, de una familia, Cristo, el cuerpo de Cristo. Por eso es que en las iglesias muchas veces se ven y se viven unas cosas, es porque no ha habido una revelación del maná. Cuando a ti se te revela quién es el maná, tú amas y respetas a tu hermano por encima de todo. Tú sabes que tienes una identidad con él. Y esa identidad no se ve físicamente, es en el espíritu. Amén. Ahora, el Señor nos muestra el tabernáculo, ¿para qué? Para hacernos un recordatorio aquí de que nosotros entendamos y podamos ver quiénes somos, quién nos llamó, quién nos escogió y cuál es la meta y propósito. ¿Cuáles son las grandes dudas del hombre? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? ¿Para qué sirvo? Cuando yo encuentro el tabernáculo, que es la presencia de Dios, Él me da una identidad. Me dice: tu propósito es ser como el Cristo. Tu llamado es ser como el Cristo. Imagínense en el listón que nos puso Dios, a Cristo. Pero tú, ¿a quién te pareces? Iglesia, pregunta, ¿tú a quién te estás pareciendo?
Muchas veces esta pregunta se lanza: ¿a quién te pareces? Las miradas se bajan, las cabezas se giran. ¿A quién te pareces? Tu meta debe ser Cristo. Hoy en día, ¿qué amas tú? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu sueño? Si tú quieres parecerte a un ser humano, ya estás fuera de foco. Porque el único que yo tengo que buscar una meta y ser como Él es Cristo. Cristo, Cristo. Y todos los que imiten a Cristo. Pero Cristo por encima de todo. Ahora, nosotros como hijos de Dios, el Señor que nos muestra con el arca, nos está mostrando que nosotros, Él nos habló y nos dio una figura, nos dio un diseño como se lo dio a Moisés, y ese es tu diseño, mi diseño de cómo ser. Que lo más íntimo de nosotros tiene que ser puro y santo, como es el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Qué son los atrios? Cuerpo. ¿Qué es el lugar santo? Alma. ¿Qué es el lugar santísimo? Espíritu. ¿Y dónde es que se establece el templo del enemigo? En los atrios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo único que Jesús peleó, gritó y golpeó? ¿Qué fue lo único que Jesús gritó, golpeó y peleó por eso? Por los atrios del templo. Y dijo: lo han vuelto cueva de ladrones. ¿Y qué es el cuerpo? ¿Y qué es los atrios? Tu cuerpo. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué es lo que más debe mirar y cuidar? Mi cuerpo. ¿Cómo uso mi cuerpo? ¿Cómo uso mis ojos? ¿Cómo uso mis manos? ¿Cómo uso mis miembros? Todo debe ser dedicado. ¿Ustedes sabían que los sacerdotes tenían que tener vestiduras de lino fino, puro, santo? Y que aún la ropa interior era de lino fino. Tenían que estar limpios, santos delante de Dios. ¿Eso qué significa? Una pureza interior y una pureza exterior. Muchas veces las personas se cuidan de la pureza exterior. ¿Y cuál es la pureza exterior? La apariencia. ¿Cuál es esa limpieza interior? La apariencia. ¿Y cuál es la apariencia exterior? Lo que muestro a los demás. Se cuidan de cómo los ven, pero no se cuidan de cómo son. Y Dios anhela yo quiero ver un interior transformado. Un interior transformado. Pero eso nunca se puede traicionar. Lo que yo soy por dentro sale a flote tarde o temprano. Por eso Dios anhela que lo que salga a flote en nosotros sea la presencia, la palabra, el conocimiento, la relación, los dones del Espíritu se desarrollen. Una pregunta que quiero lanzar: ¿cuántos dones del Espíritu tienes dentro de ti? A más relación, más dones. A menos relación, menos dones. ¿Qué son los dones? Regalo de Dios. ¿Cuántos dones tienes? Entre menos dones, menos relación con lo íntimo del Señor. Entre más dones, más relación. Amén. Ay, alguien le está doliendo. Entonces estamos entendiendo. Y dice, versículo 18 de Apocalipsis 11. Bueno, ahora miren Apocalipsis 11, 18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué está hablando aquí la palabra del Señor? Que no importa cuánto sufra el pueblo del Señor, entiéndelo,
hay una retribución que Dios va a dar a su pueblo, a los que se entregan, a los que mueren, a los que sacrifican, a los que se esfuerzan por Él. Amén. Espabilase así. Porque siento como una ola de sueño. ¿A que sí? La siento, no aquí, la siento allí. ¿A que sí? Se ríen, no, repréndala. Eso no es para reírse. Fuera en el nombre de Jesús. A ver, cierren los ojos. En el nombre soberano de Jesucristo, reprendemos por la sangre del Cordero todo espíritu de somnolencia, todo espíritu de pesadez, todo espíritu de distracción. Lo atamos en el nombre del Rey de Gloria por el poder del Espíritu Santo. Lo declaramos rendido a los pies de Cristo y se va fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre soberano del Cristo Santo que predicamos, para la gloria de tu nombre. Amén. No reprenda a usted, ¿verdad? Que se queda como una estatua. Ahora, la palabra aquí nos está diciendo: yo voy a retribuirle a mi pueblo. La pregunta es: ¿el pueblo lo está entendiendo? ¿El pueblo lo está entendiendo? Dios, toda oración, todo ayuno, todo sacrificio, todo esfuerzo, todas las horas que pasaste en la Biblia, en los libros, buscando conocer al Señor, predicando, evangelizando, intercediendo, llorando por uno, por otro, Dios, ¿qué te dice? Yo te lo voy a pagar. Porque sin darte cuenta estabas trabajando para el reino soberano. ¿Lo entiendes? Eso es lo que Dios dice en el versículo 18. Y por eso dice luego en el 19 lo del arca que desciende. Y dice: y del templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Por qué? O sea que miren el versículo 18 y el 19. El 18 habla del pueblo de Dios, de la retribución. Y luego ¿a quién se abre? Al versículo 19. O sea que solo para el pueblo de Dios desciende el arca de Dios. ¿Y qué es el arca de Dios? En un símbolo poderoso de la presencia de Dios. Porque cuando estaba en el lugar santísimo, para los que no se lo han estudiado, cuando el sacerdote entraba una vez al año por bajo sangre de cordero, ¿qué hacía? Él entraba con un traje que tenía unas campanillas abajo y un lazo. ¿Usted sabía que llevaba un lazo? Porque él iba a hacer, cada año se hacía expiación por los pecados del sacerdote y por los pecados del pueblo. Y él, imagínense si el pueblo no se había arrepentido. Imagínense si él no había usado la palabra de Dios como espada de doble filo y había algún sinvergüenza. ¿Qué le pasaba a ese sacerdote? Si entraba al lugar santo en pecado del pueblo de él, muerto, caía. ¿Y para qué eran las campanillas? Porque afuera los otros sacerdotes escuchaban. ¿Se oye campanillas? Sí, sí. O sea que está caminando, está adorando. Y si no se oían campanillas, tire la cuerda. Otra vez. Nada. La tercera. Frito. Entonces, ¿qué decían? Tírelo. Y sacaban, y el sacerdote, ¿cómo estaba? Fulminado por la presencia de Dios. ¿Lo entendemos? Ahora, ¿eso qué nos enseña hoy? Que si la palabra dice en el 1:5 de Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes, tú ahí donde te ves con esa carita, yo no fui sacerdote, cara de santo, tú, Dios, por si tú no lo sabes, Dios ya te dio un manto sacerdotal y está sobre ti. Alguien va a decir, ya va a empezar a exagerar. No, eso es la que la palabra llama. Dios dice que Él nos llamó para crear un reino ya no de hijos, más que hijos, reyes y sacerdotes. Eso está sobre ti. Ese reinado está sobre ti.
Ahora, entonces, cuando el Señor llama a eso, imagínense, si yo no expío mis pecados, ¿a quién contamino? A todo el pueblo. El pueblo es uno conmigo y yo soy uno con el pueblo. Esa es la responsabilidad que la iglesia muchas veces no entiende o no quiere aceptar. Si tú claudicas hoy, tú estás dejando cojo el pueblo de Dios. Si tú te permites un pecado, tú estás manchando toda la iglesia de Cristo. ¿O no es así? Si a alguien le quito yo un dedito, bueno, una uña para no pelear, se la arranco con unas pinzas, ¿cuánto le duele a esa persona? Todo, grita, salta, desespera, lagrimea, la otra mano quiere ayudar, ¿o no es así? Eso es lo que nos enseña, somos un cuerpo. Por eso el Señor nos va a hacer un día una pregunta. ¿Fuiste cuerpo? ¿Fuiste cuerpo? ¿Eras cuerpo? Y esa pregunta no te la va a hacer el Padre, te la va a hacer ¿quién? La cabeza. Yo era tu cabeza y tus hermanos estaban injertados a mí. ¿Lo viviste? ¿Lo entendiste? Éramos uno solo. Éramos uno solo. Ahora, entonces el Señor aquí de qué nos está hablando, que solo al pueblo escogido, a los que se les va a retribuir la gloria de Dios, que lo que reciben, la presencia, el templo de Dios. Y luego dice que del templo que salió, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y gran granizo. ¿Qué es eso? Juicio, pero más que juicio, es la presencia de Dios poderosa. Miren el versículo Apocalipsis 15, 5. Apocalipsis, usemos Biblia para que así espantamos lo que no tiene que estar aquí. Apocalipsis 15, ¿ya lo tienen? Versículo 5. ¿Y qué dice? Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, lo que leímos en Hebreos, ¿no? Y dice versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de ¿cómo? De oro. Este es el versículo que tú debes entender, que no solo Jesús tiene cinto de oro en el pecho, sino también hay ángeles que tienen cintos de oro en el pecho, y se dice que son los ángeles del Cordero. ¿Entendido? ¿Y qué dice? Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Están entendiendo? Cuando el pueblo se le retribuya, ¿qué se derraman? 7 copas. ¿Y qué son las 7 copas? La ira de Dios, la perfecta ira de Dios. Apocalipsis 12:1. Vamos aquí. La mujer, el niño y el dragón. Parece una película, ¿no? Una serie, un título, una película. La mujer, el niño y el dragón. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero ahí no nos vamos a meter. Vamos a la mujer. Y dice, apareció. Aquí de qué nos estará hablando esa mujer radiante, una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies. ¿De qué nos habla? Esto es una referencia al sueño de José. ¿Se acuerdan Génesis 37:9? ¿Lo tienen? Busquen Génesis 37:9. Y es un símbolo de cuando José soñó, y a quién vio. Y vio que se postraban delante de él el sol, la luna y 12 ¿qué?
12 estrellas, y en otra, luego en el segundo sueño, 12 cestas de trigo se inclinaban ante él, ¿no? Y luego eso se hizo realidad o no se hizo realidad en José. Luego, ¿quiénes se postraron delante de él? ¿Sus hermanos? No. Primero, las 12 espigas. Los 12 sacos, los 11 sacos de los hermanos, cuando fueron abiertos, se postraron. Y el último, ¿cuál fue? El de Benjamín el amado, y donde se encontró la copa que él mismo había metido. ¿Entendieron? Si no se la han leído, es una hermosura esa historia. Entonces, ahí es cuando es el postramiento. Ahora, entonces, ¿esto qué simboliza? Aquí precisamente habla de una mujer, pero esa mujer, acuérdense que no es literalmente una mujer en el sentido físico, y entonces esta mujer representa, ¿cuántas estrellas tiene? 12. El número 12 que dijimos que era gobierno perfecto de Dios, en la palabra de Dios, el número 12. Por eso Jesús tiene 12 discípulos, mostrando el gobierno perfecto de Dios. ¿Cuántos hermanos tuvo José? 11. ¿Y cuántos apóstoles fieles tuvo el maestro? 11. Entonces eso es que representación de que una mínima parte se pierde del pueblo de Dios, del gobierno perfecto de Dios. Ahora, ¿de qué más estamos hablando? Si estamos hablando de que la mujer representa, esas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Usted sabía que usted va a entrar por una de las puertas de la Gran Jerusalén, por una de esas puertas que eso lo enseñamos al principio de este estudio. ¿Usted sabe por cuál? Usted no, pero los ángeles sí lo ven marcado en usted, de qué tribu es. Y entraremos por esa puerta. 12 puertas, 12 tribus, y cada uno entraremos por una de esas puertas. No sé si los latinos por una, no lo sabemos, pero ahí vamos a ver por dónde va a entrar cada uno, y unos van a ser de Neftalí, otros de Rubén, de Gad, de Aser, etc. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que ¿qué significa la vara de Aarón? 12, por eso es que nosotros debemos entender, todo en el tabernáculo hablaba del Nuevo Testamento. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Todo lo que hay en el Antiguo es lo que se ve en el Nuevo. Y todo, por eso, el quien no conoce el Antiguo Testamento, no de conocerlo, de hojearlo, ¿no? Que dijimos de conocerlo. Entonces es cuando entiende lo que es Él, que Él salió de la palabra, que tú tienes un destino eterno, entiéndelo. Iglesia, tú tienes un destino eterno. Entre todos los millares que han nacido en el mundo, tú que estás aquí, Dios te llamó a ser único en los cielos para la gloria de Dios, un siervo, un hijo, un instrumento, un amado de Dios, tú. Miren, ayer yo iba pensando en eso, decía, esto es muy grande, esto es muy, digamos en palabras humanas, brutal, es exagerado, y me lo das a mí. ¿Quién soy yo? Nada, pero me lo das. ¿Quiénes somos nosotros? Nada, pero lo hizo. Si solo entendiéramos la magnitud de eso, si el Señor quitara por un segundo el velo que divide lo físico de lo espiritual, nos abrumaría totalmente, y mejor dicho, no habría un segundo de nuestra vida que no estuviéramos rendidos al servicio del Maestro. Entiéndelo. Ángeles trabajando por ti, luchando por ti noche y día. Cuando yo claudico, ¿qué es claudicar? Me doy por vencido. ¿Qué estoy haciendo? No solo causas una derrota al cuerpo de Cristo, ojo a esto, sino una derrota a todo el reino celestial. Eso parece juego, eso parece fácil, pero es la realidad. Nosotros somos trascendentes desde que fuimos escogidos por el Señor. Ahora, esa mujer, ¿a quién representa?
al pueblo de Israel, pero el Israel, o sea, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo, los escogidos. Y por lo tanto esa mujer parece que representa y tiene en su cabeza ¿a quién? Las 12 tribus. Los sacerdotes que tenían en el efod, ¿sí se acuerdan los que estudiaron el tabernáculo? Que tenían un efod con ¿cuántas piedras? 12 piedras de engaste, dice. Cada uno, cornalina, topacio, crisólito, berilio, todas. Y que era, cada una representa una tribu de Israel. Por eso el sacerdote llevaba, ¿qué quiere decir en su pecho, en el efod? O sea, ¿quién es el sumo sacerdote de la iglesia? Cristo. Cristo lleva en su corazón la iglesia, las 12 tribus, porque tú eres una de esas tribus. Amén. Ahora, luego entonces, cuando el Señor nos habla de esto, miremos ahora en el versículo 5 de Apocalipsis 12, 5. ¿Qué pone? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que de la iglesia, ¿quién nace? Un hijo varón que regirá. ¿Eso qué simboliza? ¿Eso qué te enseña? ¿Cuál es ese hijo que da a luz la iglesia? Esa mujer que tiene en la cabeza 2 estrellas y que debajo de sus pies tiene la luna. ¿Por qué debajo de los pies tiene la luna? ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Israel? Que se guiaría por las estrellas. Les dijo, yo los guiaré por las estrellas. Por eso el calendario, ¿cuál es calendario estamos? En el gregoriano. ¿Ese es el calendario bíblico? No. ¿Cuál es el calendario bíblico? El judío o hebreo. Por eso el que se basa bajo este calendario y estudia la Biblia bajo el calendario gregoriano va a dar palo de ciego, como se dice. La Biblia se estudia bajo el calendario judío porque es el real, el original. Las fiestas caen bajo una serie de constelación. ¿Entendido? Ahora, pero ¿qué es lo que el Señor está hablando aquí? ¿De quién nace en la iglesia aquí? ¿A quién da a luz? Al Salvador. Por eso, ¿qué protegió Dios todo el tiempo? Una tribu. ¿Y cuál fue la tribu que el Señor estuvo predominando y que el enemigo estuvo atacando todo el tiempo? Ahora, miren, si ustedes se dan cuenta en la palabra de Dios y miran un poquito más con claridad. Ahora, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque en Abel estaba la descendencia. Y entonces, esa derrota, siempre Dios, las derrotas, escuchen, las derrotas de la iglesia, las derrotas que supuestamente sufre el pueblo de Dios, el mundo, las derrotas que recibe, Dios en que las transforma en bendición. Y llega y Caín mata a Abel. ¿Y Dios a quién levanta? ¿A quién? ¿Dónde lengua no la? Espere que oren para el discernimiento. ¿A quién levantó? A Set. S-E-T, a Set. Entonces el enemigo dice, anulo, este es muy bondadoso, este es muy entregado, muy espiritual, Abel. Y coge a Abel y lo corta. O sea, ¿qué nos enseña eso? Que todos los que tienen el espíritu de Abel, el enemigo va a ir a cortarlos, a matarlos. Pero Dios entonces, ¿qué nos dice? Aunque maten el Abel, o sea, la bondad de ellos, yo resucitaré dentro de ellos a un Set, a uno que el enemigo no puede tocar. Por eso es que yo debo morir. Todo, o sea, la iglesia es un Abel. Y toda la iglesia debe pasar por la cuchilla. Pero eso no lo puedes hacer tú. ¿Cuántos de ustedes han muerto? No lo han intentado y a veces le han dicho, Señor, mátame. Yo se lo he dicho 50,000 veces. Mátame, pásame la cuchilla. Quiero morir. Y no puedo morir.
pero es cuando viene su Espíritu Santo y me aplasta y me deja como un mosco aplastado, y entonces es donde puedo vivir en Cristo. ¿Cuál es el peregrinaje del Hijo de Dios? Escúchenlo: querer morir y no poder hacerlo. Pero por eso tú tienes que ir a la presencia de Dios. Escucha, porque solo la potencia, la grandeza de la presencia de Dios puede cogerte como un mosquito y te aplasta y tú quedas muerto. Y entonces nace esa presencia dulce y santa de Cristo, la nobleza, el carácter, la mansedumbre, la obediencia, la bondad de Cristo en ti. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Solo es así. Por eso intenta morir tú. Métete en ayunos, métete, sí. Vas a ver progresos, todo muy bien. Pero morir solo mueres cuando Cristo ve que de verdad quieres morir. Y que repudias esta carne. Y repudias este mundo. A mí me costó, la primera vez que morí de verdad, me costó 21 días. 21 días de ayuno. 2 vasos de agua o 3 vasos de agua al día, no más. Esa fue la consigna y la promesa delante de Dios. Parecía un yayito, seco, así. Pero cuando había necesidad de fuerza, salía una fuerza y yo, ¡wow! ¿Cómo que me siento débil, pero hay una fuerza poderosa? Sí, porque yo estaba trabajando solito y ayuno. Y fue cuando yo le decía, ya te lo aseguro, créemelo que quiero morir. Y fue porque reconocí la naturaleza carnal, humana, baja, pecaminosa, y fue cuando el Señor por fin aplastó esa mosca que había en mí, para que naciera la ovejita. Tenemos, por eso me buscaréis y me hallaréis, pero si me buscas de verdad. No hay más. Me buscaréis y me hallaréis. Pero si eso es de corazón, si eso es real. Si es mentira, tranquilo, quédate en ese juego. Ahora, el enemigo que ha buscado frustrar, cortar la bendición. ¿Y qué hizo? Por ejemplo, mire en Éxodo 1:15 que dice: Faraón que ordena matar los bebés varones. ¿Para qué? Para matar la raíz. ¿De quién? De la simiente de la mujer. Pero hay un grupillo que dicen que Apocalipsis 12, la mujer, la señal, ¿quién dicen que es? La Santa Madre Iglesia. Y tienen un concepto tan errado de teología que dicen que es la iglesia romana, pero no es loco, ilógico, incongruente, fuera de contexto. Porque cuando Dios, y por eso buscan una unidad, ojo con esto, una unidad ¿de qué? De iglesias. El Señor dijo iglesias, el Señor dijo religiones, sectas, únanse. ¡Ay, tan lindos! Desde que me busquen a mí, aleluya, gloria a Dios, ¿no? No. El Señor dijo la iglesia. La iglesia, no dijo las iglesias. Es una y es solo uno el cuerpo de Cristo. Y de allí nació ¿qué? El ecumenismo, de la supuesta unión de la religión. Y Dios nunca habló de uniones de religión. Él dijo: mi iglesia, mi cuerpo será uno, no las religiones. Amén. En Éxodo 1:15 entonces, ¿qué hace el faraón? Y ahora luego en 1 Samuel 18:11, ¿qué sucede? Saúl, ¿a quién busca matar? A la raíz de Cristo. ¿Y quién era esa raíz? David. ¿Y qué dijo Jesús luego de David? Yo soy la raíz ¿de quién? De David. O sea, David yo le di vida y él vive por mí. Pero yo luego me encarné y saqué de la carne de él la simiente. ¿Para qué? Para traer la bendición al mundo. Ahora, cuando Atalía procedió a destruir toda la familia real en Segunda de Reyes 11:1,
¿qué pasó? Igual el enemigo, son ataques del enemigo insensante, porque el enemigo sabía que de la mujer, o sea, de la iglesia real. ¿Quién es la iglesia real? Los entregados, los nacidos de nuevo, los que buscan santidad iban a ser uno. ¿Y ese uno qué le iba a hacer? Que le prometió en Génesis que le aplastaría la cabeza y él solo le podría herir el carcañal. ¿Ustedes saben qué simboliza eso? Que el Señor Jesucristo le aplasta la cabeza. ¿Qué está en la cabeza? Conocimiento, sabiduría, planes, estrategias de Satanás eran anuladas. Y dice, y él te morderá el carcañal. Solo podrá hacer cojear a la iglesia. ¿Lo entiende? Solo la hará cojear. Por eso solo tú cojearás. Pero hay muchos hermanos que están cojeando y dicen, ya, me muero, me suicido, ya no vuelvo a la iglesia, ya termino, tiro todo. Y el Señor, y Génesis, no. ¿Ah? Vas a tener que cojear. La iglesia tendrá que cojear para dar con dolores de parto. Por eso, si tú no has sufrido aún dolores de parto, Cristo no ha nacido en ti. ¿Y qué es lo que te pone con dolores de parto? Todo lo que vives, hasta que tú dices, ya, Señor. Y él dice, ahora. Y pregúntenle a las que paren, ¿cómo es el asunto? Y si es parto seco, y si se prolonga por semanas, y sufre aquí, Dios que te está diciendo, hasta que tengas ese. Por eso nos dio esposa a los hombres. ¿Por qué? Para que Dios, cuando tú veas eso, digas, ¿ves eso? ¿Ves cómo nace un hijo? Y yo te llamo hijo. ¿Qué te estaré diciendo? Hasta que no estés doblado, rendido, humillado en una habitación o en un lugar, mi hijo no podrá nacer en ti. Porque cuando estés humillado, mire, eso le pasa a uno en la presencia de Dios, ahí doblado, humillado. Y es cuando luego nace la gloria de Dios en uno. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿No han visto cadáveres? Escúchenlo. Que eso yo le preguntaba al Señor, ¿por qué sucede? Que una vez es de cadáveres de animales muertos, putrefactos. Y pasa y a las semanas nacen unas flores hermosas en medio de ellas. ¿Qué está enseñando el Señor? Donde hay muerte, hay resurrección. Donde hay muerte, hay vida. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Si hay muerte, muerte, muerte. ¿Lo entienden? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso, ¿qué es lo que el mundo te enseñó? Tenerle miedo a la muerte. Y Dios, ¿qué te dice? Abraza la muerte. Abrázala. Porque cuando mueras, Cristo les decía que tenían los mejores dones, atributos, que todas las grandes bendiciones de Dios, de los ángeles, todo lo que él se podía imaginar de las riquezas del mundo iban a ser para ellas. Y el chico, hasta que se agotó, secó su mente vacía y dice, ya no sé qué más decir. Se fue donde el profeta y llegó y le dijo, realizado. Entonces llegó y le dijo, ya no sé qué más hacer. Dijo, ¿qué más tengo que hacer? No me vaya a decir mañana que vuelva otra vez al cementerio. Y llegó y le dice el hombre, el anciano le dice, cuando fuiste, escupiste, pisoteaste, maldijiste los muertos, ¿qué hicieron los muertos? Dijo, nada. Dice, muy bien. Claro que hay personas que les hablan de los muertos y no vean, ¿no? ¿Y los muertos cómo están? ¿Cómo están? Qué inteligentes. ¿Y qué pasó? Le dice, ¿qué pasó cuando los bendijiste? Les dijiste de todo. No, nada. ¿Pero qué elogio le dije? Yo les dije que iban a hacer lo mejor, aunque están muertos. Les pronostiqué lo mejor. Les dije que las riquezas más grandes van a ser para ellos. Los dones, talentos, todo lo que yo más o menos me sé, se lo dije. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron? Dice, ni se inmutaron.
Se movió algo y dice, nada. Y le dice, ¿quieres ser sabio? Sí. Dijo, tú tienes que ser como uno de esos muertos. El sabio vive muerto. Aunque lo escupan, pisoteen, está muerto. El sabio, aunque lo elogien, lo exalten, le prometan, está muerto. La pregunta es, estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 11, y Dios promete que van a venir, ¿quiénes? 2 testigos. Y los 2 testigos, muchos dicen que es fulano, sultano, perencejo, pero los 2 testigos eres tú y soy yo. Un testigo de Dios debe vivir como un muerto. ¿Por qué le crees a tu cuerpo? ¿Por qué le crees a tus ojos si estás muerto? ¿Cómo así muerto? Si tú aceptaste a Cristo, ¿cuál es tu lugar en la cruz? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? Piénsalo. Tu lugar es el de un muerto. Porque Cristo murió. Y cuando tú aceptaste a Cristo, tú aceptaste su muerte primero, para vivir muerto. Entonces, ¿por qué cuando el mundo te vitupera o te ataca, tú saltas? Porque dejas de estar muerto y empiezas a vivir como viven los muertos andantes, que son el mundo que no le conocen. Los gentiles, que son los que no están en el pacto, que son los que no le reconocen. Ahora, ¿cuál es tu parte? Si Dios, ¿qué te dio Cristo en la cruz? ¿Qué te dio primero? Muerte. ¿Qué quiere decir te dio la muerte? Dijo, muero en tu lugar para que tú no mueras. ¿Y qué es lo segundo que te da? Vida, pero no vida para ti, sino la vida de Jesús en ti. Ojo con esto. Si esto no se entiende, no, por eso es que muchas veces somos vergüenza para el mundo. ¿Por qué? Y para nosotros mismos. Porque primero, no vivimos como muertos, y lo segundo, yo vivo mi vida. ¿Perdón? ¿Y vas a una iglesia? La iglesia es un lugar de muertos para el mundo, y vivos en lo que Cristo quiera, no vivo en lo que tú quieras. Por eso, un hijo de Dios que no ha muerto a sus sueños, a su felicidad. ¿Cuántos están en busca de la felicidad? Al cementerio. Al cementerio. Es que mi felicidad. ¿Cuántos están en busca del hogar, la familia perfecta? ¿Para dónde debes ir? ¿Cuántos están queriendo el éxito? Al cementerio, don éxito. Y cuando todo lo tuyo muera en Cristo, entonces resucitará Cristo en ti. No lo entiendo, pastor. Muere a ti mismo en Cristo. Muere. Y entonces Cristo te dará sus sueños, su éxito, te dará sus dones, su talento, su espíritu, sus caminos, su verdad, su vida en ti. ¿Lo entiendes? Pero ¿qué está intentando mucha gente? ¿Por qué hay tanta lucha entre la gente cristiana? Porque quieren vivir 2 vidas. ¿Cuáles 2 vidas? La de muertos y la de vivos. ¿Lo están entendiendo, iglesia? La iglesia anda viviendo 2 vidas como muertos. ¿Y cómo es vivir como muertos? Escuchen esto, por favor. Vivir como muerto es querer vivir como el mundo, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados delante de Dios. ¿No? Todo el que vive de marcas, ¿cómo está? Muerto. Todo el que enfoca su vida en los bienes materiales, en la economía,
o en lo físico, en lo humano, en la salud, en no querer envejecer. Todas esas ridiculeces. ¿Cómo está? Muerto. Muerto. Porque está viviendo como los muertos, aunque Dios le dio la vida de él. ¿Lo entendemos? El asunto está serio porque hay mucho silencio. O sea que eso significa que está fluyendo la espada de doble filo. Apocalipsis 11, nosotros estamos mirando el capítulo 11, versículo 7. Abran sus espadas de doble filo. Espero que sea doble filo, ¿no? Que uno lo afilas tú y el otro el espíritu. Por eso se dice doble filo. Uno me corta el espíritu y entonces yo ahí tengo autoridad de cortar a otros. Pero si yo no me dejo cortar de Dios, el otro filo no corta. Si yo soy muy carnal, ¿qué le voy a dar a los demás? Bienvenido a la carnicería. Es así. Si yo no me dejo tratar, Dios no puede tratar. Si yo no me rindo, los otros no se rinden. Esa es la espada de dos filos. Amén. A ver, versículo 7. Todos. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y dice, y los vencerá y los matará. 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama como Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesucristo fue crucificado en Sodoma y en Egipto. Piensen eso muy bien. La palabra a mí me fascina, es porque esas neuronas te las espabila. ¿Dónde las tienes? Miren lo que dice la palabra. Dice que la ciudad de muerte se llama Sodoma o Egipto. Dice literal. ¿Qué es literal? O sea que él lo, ¿cómo? Que él lo pone escrito así, pero para desafiar mi raciocinio. Por eso decimos siempre, no nosotros, la Biblia, que ella es un libro de estudio, de investigación, no es la novela. No es de que tú te la lees y ya me la sé. Ya me la he leído esa novela. No. Esto es para estudiar. Entonces, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué dice eso? Si Jesús no murió en Sodoma ni en Egipto. Ahora,